Aquí vamos. Ok, esta es nuestra serie de Gálatas en la temporada 1 y estuvimos viendo el episodio número 1 llamado Introducción a los Gálatas. Y nuestra serie se llama Vida, Seguridad y Satisfacción a través del Evangelio. Solamente hacemos una pequeña retroalimentación. Dijimos que el libro de Gálatas es dinamita en todo lo que tiene que ver con entender el Evangelio. Es una explosión de gozo y de libertad. Enfatiza la libertad que produce el Evangelio, que nos hace disfrutar, y de allí el nombre de nuestra serie, de un profundo sentido de vida en Cristo, seguridad de salvación en Cristo y satisfacción en Cristo. El libro de Gálatas nos lleva a estar cara a cara con el Evangelio, que es el que se supone que todos aquí hemos creído, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Cristo. Una de las cosas que dijimos es que es muy común en los círculos cristianos pensar que el Evangelio es para los no cristianos. Pero resulta que el Evangelio es para los cristianos y para los no cristianos. Porque el Evangelio no es el ABC, ¿sí?, de doctrinas básicas de cómo entrar a la vida cristiana, sino que es el A, B, C y hasta la Z de la vida cristiana. Nos enseña cómo entrar para ser parte del reino de Dios, cómo permanecer y cómo recorrer ese camino en el reino de Dios mientras estamos aquí en la tierra y cómo finalmente disfrutar de la plenitud de ese reino cuando estemos con el Señor. O sea que el Evangelio es algo muy poderoso y nunca más vamos a volver a pensar que es para no creyentes, sino para no creyentes y para creyentes. No es el ABC del cristianismo, es el ABC y hasta la Z del cristianismo. Eso fue como la verdad que enfatizamos más la vez pasada. Y hoy en el episodio número 2 vamos a estar mirando juntos la naturaleza única del Evangelio. Solamente estamos en el capítulo 1, allí en su Biblia, ubíquese en el capítulo 1, los primeros versos del capítulo 1 de Gálatas para mirar la naturaleza única del Evangelio. Entonces, Pablo está reclamando en este capítulo que él fue comisionado directamente por Jesús. Ustedes pueden mirar eso en Hechos capítulo 9, versos 1 al 19, no se los voy a leer para que nos rinda. Pablo no fue comisionado por los apóstoles, fue comisionado directamente por Jesús. Entonces él está diciendo que su comisión apostólica, apóstol significa enviado, él fue enviado directamente por Jesús y no por alguien más. Por eso, si ustedes se ubican allí en el texto, yo estoy leyendo siempre en la Nueva Versión Internacional, pero pues obviamente que podemos leer en todas las versiones y van a decir lo mismo, pero yo me he concentrado un poquitico en esta versión, que es una versión muy clara, muy sencilla, y dice Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo levantó entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo. Si ustedes recuerdan, los apóstoles que el Señor Jesús envió, cuando ya el Señor Jesús muere y resucita, estos apóstoles comisionaban a otros para seguir expandiendo el evangelio. Pero Pablo aquí, pues muy orgulloso, orgulloso en el sentido de que ningún hombre fue el que lo envió, sino el mismo Jesús dice, a mí no me envió ni me comisionó ningún hombre, a mí me comisionó directamente el Señor Jesús, porque allí en Hechos 9, ustedes los pueden leer después en su tiempo con Dios, dice que Jesús tuvo un encuentro, o Pablo mejor, Saulo, que en ese tiempo no era Pablo, sino Saulo de Tarso, tuvo un encuentro con Jesús y fue comisionado por el mismo Jesús. Eso es lo que está diciendo en la primera parte del capítulo. Ningún otro de los apóstoles lo comisionó, fue comisionado y enseñado directamente por el mismo Jesús resucitado. ¿Listo? Se le apareció en el camino a Damasco. Esto es como lo primero que quiero decirles en este episodio 2. Segundo, en los versículos 8 y 9, Pablo dice que él fue enviado
y aquí los incluyo a ustedes porque ustedes y yo también hemos sido enviados a eso, con un extraordinario mensaje. Vamos a mirar versos 8 y 9 para que vayamos siguiendo juntos este episodio número 2 y dice, pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Sí? Ahí él está hablando de que él está predicando un evangelio muy, muy claro y no un evangelio al que ellos le puedan añadir algo más. ¿Sí? Eso significa que su enseñanza, la enseñanza que él está compartiendo con ellos acerca del evangelio de la gracia, es el estándar para juzgar cualquier otro tipo de enseñanza acerca del evangelio. Y por eso dice, y si alguno viene con otro, aunque no hay otro, que caiga bajo maldición. O sea, ni siquiera un ángel, dice ahí en el mismo texto 8 y 9, podría alterar el verdadero mensaje del evangelio. Entonces, lo que él dice de lo que es el evangelio no es el resultado de la investigación, de la reflexión y de la sabiduría de él, sino algo que Dios da y es inmutable e inalterable. Eso sería lo segundo. Hay un solo evangelio. Lo primero, Pablo fue comisionado directamente por Jesús. Ahora, quiero aclarar esto después de hablarles este punto 1, que dice que Pablo fue comisionado directamente por Jesús, y el punto 2, que no puedo alterar el evangelio tal como Pablo lo compartió, que fue como Jesús lo compartió y los discípulos lo compartieron y nosotros deberíamos compartir. Pero aquí les quiero aclarar, todos somos enviados, o sea que todos tenemos una trascendencia apostólica. Eso no significa que nos tengan que decir apóstoles. No, ningún apóstol fue comisionado directamente por Jesús a excepción de los primeros 12 apóstoles. Así es que los demás también somos enviados y no necesitamos estar haciendo énfasis en nombres ni en títulos, sino decir, tengo el privilegio de haber sido enviado al creer en el evangelio para compartir a todos los que más pueda el evangelio de gracia, el evangelio de salvación a través de Jesús. Todos ustedes tienen una trascendencia apostólica. No les tienen que decir apóstoles. Todos son enviados. Todos son enviados a un espacio específico. Puede ser su pueblo, su ciudad, su nación, más allá de su nación. El radio hacia donde ustedes son enviados tampoco es lo importante. Lo importante es que ustedes puedan predicar el evangelio donde Dios los ha enviado. Puede ser su barrio. Dice en el libro de los Hechos que ellos predicaron en Jerusalén, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra ha llegado el evangelio. Tengan en cuenta eso. Ustedes y yo somos enviados a predicar el verdadero evangelio, que no se puede alterar. Y entramos así a lo más importante. ¿Qué es el evangelio? Verso 3. Perdón, punto 3. ¿Qué es el evangelio? Aquí me voy a quedar, así tenga que ser parte 1, parte 2, parte 3, me voy a quedar allí en ese episodio. Hoy es el punto 3 del mensaje, del episodio 2, que es la naturaleza única del evangelio, pero luego lo vamos a convertir en un episodio. ¿Qué es el evangelio? Esa es la pregunta del millón en esta serie. ¿Sí? Cuando Pablo comienza a hablarles, les da una panorámica muy completa que describe el mensaje del evangelio. Entonces, yo quiero que ustedes vean un momento el verso 4. Ahí nos devolvemos un poquito. Dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos. Oído con esa palabra. Para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre. En ese solo verso, Pablo ya dio una panorámica muy clara de qué es el evangelio. Vamos a volverlo a leer. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados
para, subrayen su Biblia física, rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, ¿cómo vamos a abarcar esta noche este episodio número 2 de nuestra serie Gálatas, vida, seguridad y satisfacción en el Evangelio? Este episodio 2 y este punto 3, que se llama ¿qué es el Evangelio?, lo vamos a explicar desde ese texto. Primero coloque allí en sus notas, ¿quiénes somos? Somos personas incapaces y perdidas. Y eso son todas las personas en el mundo. Y eso es lo que la palabra rescatar, que acabamos de leer en el verso 4, implica para todos los que un día, estando incapaces y perdidos, recibimos del Señor Jesús. ¿Sí? Los fundadores de todas las religiones, escuche esto porque es muy interesante, todos vinieron a enseñar, no a rescatar. Jesús fue un gran maestro, pero cuando Pablo nos quiere presentar por primera vez una panorámica del Evangelio, allí en el verso 4, nos presenta en pocas palabras esta versión del ministerio de Jesús. No lo menciona como un maestro. ¿Sí? La persona promedio que está interactuando con ustedes cree que un cristiano es alguien que sigue la enseñanza y el ejemplo de Cristo. Pero antes de ser un seguidor de la enseñanza y ejemplo de Cristo, ¿sí?, tenemos que decir, antes que nada, todos los que seguimos a Cristo éramos personas incapaces y perdidas. Nunca lo podríamos haber seguido estando en una condición de perdición, muertos en delitos y pecados. O sea, lo primero que hacemos con una persona que se está ahogando, eso es una ilustración muy interesante, no es tirarle un manual que dice cómo aprender a nadar muy bien para no ahogarse. Porque la persona que está haciendo, me estoy ahogando, me estoy muriendo, estoy en una condición que necesito ser rescatado. Entonces imagínese usted tirándole, mira, ya va el manual, léalo. No, no necesita una instrucción. Ustedes y yo no nos dieron una instrucción y empezamos a seguir a Cristo. La primera gran manifestación de la salvación que nosotros recibimos no fue a Jesús como maestro, sino como el rescatador de nuestra vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué es lo que necesita hoy el mundo sin Dios? Y seguimos necesitando nosotros por nuestra fragilidad y tendencia al pecado, un rescatador, que usted lo puede también describir, un salvador, ¿sí? Al entender que necesitamos un rescatador, porque nada de lo que somos ni de lo que hacemos puede salvarnos, es lo que los teólogos llaman incapacidad espiritual. El mundo sin Dios está en una condición de incapacidad espiritual. Nada puede hacer por sí mismo, nada de lo que es, de lo que son las personas, ni de lo que hacen, las puede salvar. Entonces, todos estábamos, los que no conocíamos a Jesús, en una condición de incapacidad espiritual y Él nos rescató. No nos rescató dándonos una enseñanza, nos rescató otorgándonos el regalo de la salvación. Entonces, eso éramos, ese es un primer puntico A. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes éramos? Personas incapaces y perdidas. Ahora, hoy, después de haber sido rescatados, todavía necesitamos el poder del evangelio, del cual habla Pablo en Romanos capítulo 1. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, no solo para entrar al reino, sino para permanecer en el reino. Entonces, estábamos en esa condición de estar perdidos y fuimos rescatados. Lo primero que Jesús hace con una persona que está en una condición de incapacidad y perdida, alejada de Dios y sus promesas, es rescatarla, no enseñarla, no darle un sermón. Cristo quiere rescatar a la humanidad de su condición de muerte a causa de sus delitos y pecados. Muy bien, eso es lo primero que quiero decirles. Uno no puede seguir la enseñanza de Cristo si primero no es rescatado.
Uno no puede seguir el ejemplo de Cristo si Él primero no lo rescata de su condición de perdición. Ahora, ¿cómo nos rescató Jesús? Lo primero es, ¿quiénes somos? Personas en incapacidad y perdidas y necesitábamos ser rescatados. Fuimos rescatados. ¿Quién es el mundo? Personas perdidas, muertos en delitos y pecados, necesitan ser rescatados. Eso es lo primero que Jesús hace. Ahora, ¿cómo nos rescató Jesús? Miren el mismo verso 4 que acabamos de leer. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Él hizo un sacrificio y quiero que tengan en cuenta esta palabra para que puedan explicar con mucha claridad el Evangelio de la Gracia. Jesucristo hizo un sacrificio sustitutorio por naturaleza. La palabra por nuestros pecados significa a favor nuestro. Jesús murió. Y la palabra sustitución es la razón por la cual, diferente a cualquier religión, el cristianismo es tan revolucionario. La muerte de Cristo no solo fue un sacrificio, sino un sacrificio sustitutorio, porque a quien le correspondía morir era ¿quién? Señálese, a nosotros, a causa de nuestros delitos y pecados, porque la paga del pecado es muerte, y él dijo, no, yo los sustituyo y muero por ellos. Eso no lo encuentra usted en ningún líder de ninguna religión. Ninguno que profese una religión dice, yo hice un sacrificio y puse mi vida en rescate por mis seguidores. Entonces, él no solamente nos compró una segunda oportunidad, dándonos otra oportunidad para vivir la vida, sino que además de eso, él entregó la suya por nosotros, ¿sí? Compró una segunda oportunidad para poder vivir bien la vida, una vida abundante y para poder estar bien con Dios. Jesús hizo todo lo que nosotros teníamos que hacer, pero que no podíamos hacer. ¿Sí? No podíamos salvarnos por nosotros mismos. Jesús hizo lo que teníamos que hacer. Si la muerte de Jesús a nuestro favor realmente pagó nuestros pecados, ojo con esto, porque esto es trascendental y ha sido mal explicado. Si la muerte de Jesús a nuestro favor realmente pagó por nuestros pecados, los que cometemos y seguramente cometeremos, nunca podemos volver a caer en la condenación. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que estar pensando en que estaríamos obteniendo dos pagos por el mismo pecado. La muerte de Cristo y su condenación. ¿Me dejo entender, mis amados? Jesús murió por mis pecados. Él pagó por mis pecados. Entonces, cuando yo peco, yo no puedo ser condenado porque entonces yo estaría cambiando el evangelio. Para pagar por mi pecado, entonces, necesito la muerte de Cristo y mi condenación. Y eso es otro evangelio. Jesús pagó por todos mis pecados. Por eso cuando pecamos, dice la palabra, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque pagó por ellos. Él pagó por ellos. O sea, yo no tengo que pagar dos veces por el mismo pecado. Él pagó. Yo tengo que confesar mi pecado y entender que ahora ya no soy esclavo del pecado, aunque me equivoque, cometa errores y peque. No tengo que pagar yo con mi vida o con penitencias, y fuera de eso Cristo también en la cruz, porque sería un doble pago. Cuando usted confiesa su pecado, nunca el Padre le dice, bueno, ya Jesús pagó por el pecado, pero ahora usted también como pecó otra vez. ¿Y cuántos han pecado otra vez después de creer en el Evangelio? Todos. Entonces, usted nunca escuchará al Padre Dios decir, bueno, ya Jesús pagó por los pecados, pero mire, usted volvió a pecar, entonces ahora usted cómo va a pagar. Entonces tendríamos que lacerarnos y martirizarnos, y eso sería un doble pago. Y eso no es escritural. Jesús pagó por todo. Cuando yo peco, aunque ya no soy esclavo del pecado, ni estoy muerto en delitos y pecados,
simplemente confieso mis pecados al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si usted después de haber conocido el Evangelio se la pasa pecando, no ha entendido la gracia de Dios. Una cosa es que peque, otra cosa es que todavía yo sea esclavo del pecado. O sea, no es la condición de los que han sido rescatados por Cristo, ¿sí? Entonces, algo más y muy importante, lo que el Padre hizo. Dios aceptó la obra de Cristo, Dios Padre aceptó la obra de Cristo porque él mismo lo envió, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo. Y entonces la obra de Cristo a nuestro favor, que fue la muerte en la cruz y la resurrección, levantándolo de entre los muertos, nos dio a nosotros gracia y paz, ganada y lograda para nosotros por Cristo. Mire cómo desde el verso 1 lo dice. Ahora váyase de nuevo al 1. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, quien lo envió, que lo levantó. Dios Padre lo levantó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo. Y luego dice en el verso 3, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, por eso que él hizo en la cruz, morir una vez y para siempre, para pagar por mis pecados, derramar su sangre para pagar por mis pecados, eso traiga ahora a ustedes gracia y paz. ¿Por qué aparece primero gracia y luego paz? Porque nunca podré tener paz con una vida en la que yo andaba antes de delitos y pecados hasta que su gracia no me alcanza a través de la obra de Cristo y yo sé que he sido amado, aceptado y perdonado y eso me trae ¿qué? Paz, paz que me inunda. Nunca va la paz de primera. Yo no puedo tener paz si primero no tengo gracia, que significa regalo inmerecido de Jesús en la cruz del Calvario. Ok, como vamos a explicarlo de varias maneras, no se preocupe si usted tiene todavía necesidad de que le quede más claro, ¿no? Entonces, el Padre lo levantó de entre los muertos, nos dio gracia y paz, y Cristo ganó esa gracia y paz, logró esa gracia y paz. Ahora, ¿por qué lo hizo Dios? Todo esto fue hecho por Dios a través de su gracia, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Mire el verso 4, cómo termina. Según la voluntad de nuestro Dios y Padre. No porque usted era tan lindo, como tan querido, tan buena gente, que Dios dijo, no, pues es que es tan lindo que lo único que falta es que yo le agregue a Cristo y ya entre Cristo que hizo la obra que hizo y este que es tan lindo, ahí se completa la salvación. No, nada nosotros podíamos hacer, ¿sí? Nada que hayamos hecho nos da el regalo de la gracia, sino que fue voluntad de Dios. Nosotros, ¿quién de ustedes pidió ser rescatado? Ninguno. Usted entendió un día que Jesús venía delante de usted cara a cara para rescatarlo, pero usted nunca dijo, ay, yo pido por favor que alguien me rescate. No, algunos de nosotros ni sabíamos, estábamos ciegos, no entendíamos que estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros no lo pedimos, pero Dios en su gracia planeó que nosotros, aunque no nos dábamos cuenta que necesitábamos a Cristo, pudiésemos tener esa revelación, esa luz. Y Cristo, por su gracia, logró nuestro rescate, que nunca hubiéramos podido lograr por nuestra propia cuenta. Mire cómo la religiosidad en la que nacimos nos afecta. Hay gente que dice, no, yo quiero empezar a caminar con Cristo cuando me porte bien. Queriendo decir que lo que ellos necesitan es la obra de Cristo más portarse bien, que es muy típico de la religiosidad. Ese es otro evangelio. Por eso mucha gente le dice a usted, no, yo sé lo que están diciendo ustedes muy bonito, sí, los cristianos, el cristianismo, pero es que no puedo ahora, sino cuando me porte bien. Eso significa
cuando me maneje bien, más la obra de Cristo, entonces yo podré disfrutar de esa gracia y de esa paz. No, nosotros nada podemos hacer. Nunca hubiéramos podido lograr el rescate por nosotros mismos. No hay ningún otro indicio, ningún otro motivo para que Cristo pudiese haber sido enviado, excepto la voluntad de Dios para rescatarnos. No hay nada en usted ni en mí que lo merezca, ni para entrar, ni para permanecer en el Evangelio. Nada. La salvación es pura y física gracia, regalo inmerecido, porque merecía la muerte y me dieron la vida. Es por eso que el único que obtiene la gloria por la salvación y el rescate nuestro, ¿quién es? El Señor. Mire el verso 5. A quien sea la gloria, a causa de lo que viene diciendo, por los siglos de los siglos. Como quien dice, y nadie quiera llevarse aquí ni un poquito diciendo, yo también colaboré un poquito para mi salvación, entonces también un poquito de esa gloria para mí. No. Voluntad del Padre haber enviado a Jesús, voluntad del Padre haber resucitado a Jesús después de su muerte a causa de nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados, ¿sí? Llevando en la cruz también toda enfermedad, toda herida. Y como es solo idea de Él, como es un regalo de Él, como nada hubiésemos podido hacer para añadirle nada, a Él y solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y mire que este es el principio que la gente le molesta, porque el hombre sin Dios quiere siempre gloria para Él, alguito de gloria. Acuérdense que la palabra gloria significa peso, ¿no? Y algo de significado, ¿no? Como dicen en México, alguien que me haga sentir el mero mero, el duro, la última papita del paquete, la última Coca-Cola del desierto. O sea, si nosotros hubiéramos contribuido a nuestro rescate en alguna forma, si nosotros mismos nos hubiéramos rescatado, o si Dios hubiera visto algo en ustedes o en mí que mereciera el rescate o que fuera útil en nosotros para su plan, o incluso si nosotros hubiéramos querido añadir algo, estaríamos, mejor dicho, diciendo, esto es para la gloria de Dios y para la mía, porque yo contribuí también aquí para mi salvación. Pero nada, absolutamente nada, pudiésemos haber hecho, ni podemos hacer, y nunca lo podremos hacer, porque la salvación estaría basada en nuestro propio razonamiento y entendimiento. Entonces nos podríamos dar palmaditas en la espalda. Uy, muy bien, Señor Jesús, pero también yo también puse lo mío en esta salvación, pero no desempeñamos ningún papel en la salvación de Cristo. ¿Cuál es el único papel que desempeñamos? Ser rescatados. Nada más. Eso es lo único que aportamos. ¿Sabe qué? Me encanta como lo dice el autor. Lo único que usted y yo aportamos a la salvación de Cristo, ¿sabe qué es? Pecados, maldad, transgresiones e iniquidades. Eso fue lo único que usted aportó y que yo aporté. ¿Y qué hizo el Señor con eso? Lo llevó todo sobre él, para que el castigo que me correspondía a mí, ya no me correspondiera a mí, sino a él. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Aquí los están saludando, saluden. Ahora vamos a utilizar un término. El evangelio bíblico, el evangelio que Pablo predicó, es claro que de principio a fin es obra de Dios. No tiene nada que ver con nosotros. Es su llamado para nosotros, su plan, su rescate, su acción y su obra. Por esta razón, Él se merece toda la gloria por los siglos de los siglos. Usted no añadió nada, ni añade nada. Todo es por su voluntad. Esa es la humilde verdad que está en el corazón del cristianismo. Todo fue idea de Dios. Todo fue por la gracia y la misericordia de Dios. Pero ¿por qué eso le incomoda a la gente que no conoce el evangelio? Porque nos encanta ser nuestros propios salvadores o los salvadores de otros.
Nos encanta que nos den palmaditas. Ay, no, yo no estaría aquí si no fuera por ti. No, yo no estaría aquí si no fuera por el Padre Dios, que es muy distinto, ¿no? No, Dios me salvó por ti. No, no, no. Yo tal vez fui un canal para comunicarte la salvación de Dios, pero toda la recibiste de Dios. Yo no hice nada. Solo somos vasos, ¿sí? Solo somos instrumentos en sus manos, pero la salvación viene de Dios. O sea, ¿cuál es la conclusión del corazón del hombre? Que al hombre le fascina inventar gloria para sí mismo. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? Nos encanta inventar gloria para nosotros mismos. No hablemos ya de la salvación porque aquí ya no tenemos por dónde inventar gloria de que no, lo que pasa es que yo era un hombre pues muy dado a las cosas de Dios y entonces pues obviamente al ser tan dado a las cosas de Dios pues definitivamente me encontré con Cristo. No, 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 no. Usted no le añadió nada. Lo único que pusimos fue pecados, maldad, transgresiones, iniquidad, bestialidad, insensatez, necedad. Y el Señor agarró eso y se lo echó encima para que usted no tuviera que pagar por eso, ni yo tampoco. Entonces, pero en el mundo nos encanta seguir inventándonos. Bueno, pues sí, mira, yo fui el que le enseñé a él, yo le enseñé a cocinar, le enseñé a manejarle. O sea, siempre nos tratamos de inventar algo de gloria para nosotros. Pero ni siquiera en las cosas naturales podemos tener gloria, porque la palabra dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿dónde está tu gloria? Le dijo Pablo a los Corintios. Por eso es fascinante que ustedes puedan leer todas las cartas de Pablo, porque en cada una vuelve y hace énfasis. Nada es tuyo, nada es por nuestra cuenta, nada es para nuestra gloria, todo es para la gloria de Dios. Entonces, nada podemos hacer por nuestra salvación y estábamos y está el mundo en una situación tan desesperada que necesitábamos y el mundo necesita hoy un rescate que no tiene nada que ver con el mundo y no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí? Ese es el final, mis amados. Pablo nos recuerda que en el Evangelio somos totalmente abatidos porque no podemos añadirle nada, ni agregar nada, ni hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, pero a la vez alentados, abatidos porque no podemos salvarnos por nosotros mismos y alentados más de lo que podemos imaginar, porque todo por la voluntad del Padre fue hecho, enviar a Jesús, la vida que Jesús vivió, la muerte que murió, la resurrección que experimentó, todo para que Él reciba toda la gloria a causa de esta salvación tan grande. Entonces, volvamos a leer el Evangelio, primer gran verso que nos resume el Evangelio, verso 4. Pero vamos a leerlo desde arriba. Dice, verso 3, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, porque fue la idea del Padre la salvación de los hombres al enviar a Jesús, les concedan, gracias a Jesús y a lo que Jesús hizo, les concedan gracia, regalo inmerecido, y paz, que es de lo que el mundo anhela más. Paz. Nunca puede haber paz si yo no tengo claro que alguien pagó por mis pecados. Lo único que experimentan los hombres al no entender el Evangelio de Cristo es acusación, condenación, frustración, tristeza, su conciencia cada vez se les hace más pesada. Pero nosotros hemos recibido del Padre y del Hijo gracia y paz. Verso 4. Ahí está el resumen de lo que es el Evangelio. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, los que cometimos, los que cometemos, los que cometeremos, para rescatarnos de este mundo malvado o mundo caído o un mundo sin Dios, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, y agréguele, como hemos aprendido hoy, y no por nada que nosotros hayamos logrado